Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del CodeSpark. Agradecemos el hecho de que estén aquí apoyando una de las iniciativas que tenemos en la empresa, cuyo fin es realmente compartir un poco de conocimiento o experiencias o simplemente mostrarles algo que les genere curiosidad. Entonces, es, el día de hoy es, el día de hoy nos acompaña lo que es uno de nuestros managers en engineering, que sería Darwin Luque. Asimismo, estoy yo, José Elías Martínez, que les vamos a presentar lo que es Real Time, utilizando Socket.io y React Native. Entonces, dentro de la tabla de contenidos, tenemos lo que serían WebSockets, tenemos lo que es algunos conceptos, vamos a ver su uso, vamos a ver cómo surgen. De igual forma, vamos a ver Socket.io, que es una librería muy utilizada para lo que sería el uso de WebSockets, más que todo en JavaScript y TypeScript. Vamos a ver lo que es React Native, una breve explicación de qué es, cómo funciona, cómo lo implementamos con Socket.io para escuchar eventos en real time. Y luego vamos a ver una implementación muy básica, vamos a ver código, vamos a hacer un pequeño demo y ahora les dejo con mi compañero Darwin, que él va a empezar con lo que sería un poco de la teoría de los WebSockets. Bueno, gracias Elías por esa introducción. Primero que es HTTP, vamos a empezar aquí, digamos que por el problema con el que tenemos, ¿verdad? Usualmente cuando estamos trabajando con APIs, el frontend, el backend, usualmente el tipo de comunicación que usamos o el protocolo que utilizamos es el de HTTP. Puedes darle la siguiente, por favor. Aquí tenemos un diagrama claro de cómo funciona básicamente ese tipo de conexión, donde un cliente o el frontend pide información o pide actualizar alguna información, básicamente hacer un CRUD en una base de datos o tantas operaciones que se pueden hacer en una API se hacen por medio de un llamado a un servidor, por medio de una conexión HTTP. Y usualmente el servidor manda una respuesta, ya sea solo le anuncia al cliente que el request que hizo en general fue successful. Si se mandó un ID para buscar algo en específico y tal vez le dice que no se encontró, se pueden usar status codes en específico. Por ejemplo, si algo no se encontró sería un 404, etc. Sin embargo, esto nos introduce lo que en algunas aplicaciones es un problema. Y el problema es de qué pasa si el proceso que yo quiero hacer es asíncrono. Y aparte de hacer asíncrono, se toma demasiado tiempo. Por ejemplo, ahorita en el mundo de la inteligencia artificial sabemos que hay ciertas operaciones que no son instantáneas, ¿verdad? Hay que esperar a que tal vez es una solución con muchas fases dentro de la inteligencia artificial. Tal vez primero hay que pasar algún texto o algún speech a texto, luego ese texto se lo mandamos a un AI para que nos resuelva una respuesta cualquiera, una respuesta a la pregunta, al texto que mandamos, y luego tal vez convertir esa respuesta a un speech para escucharlo en la aplicación. Ese proceso puede llegar a tomar su tiempo, digamos 1 minuto. Tener una conexión abierta por 1 minuto, en términos de bandwidth, es muy caro. Entonces, usualmente ocupamos una solución más bidireccional. Y ese es el problema que tenemos con HTTP. Y para solucionar ese problema es donde entra WebSockets. Okay. WebSockets básicamente es esa conexión bidireccional. Entonces, lo que hace el cliente es suscribirse al servidor. El servidor abre un puerto y en ese puerto yo me puedo suscribir y estar escuchando a eventos que van ocurriendo. Y pues darle al diagrama. Por favor, en el diagrama se puede ver muy bien cómo es ese proceso. Primero hay que generar esa conexión, siempre asegurándonos de que seguir buenas prácticas y todo, siempre buscamos hacer una especie de handshake en el que el cliente, o mejor dicho, el servidor le da a entender al cliente que la conexión fue exitosa, básicamente, y luego el cliente queda suscrito a los eventos que pueda llegar a tener ese socket. Dale el siguiente, por favor. Acá hay un pequeño ejemplo de cómo sería. Entonces, en el connection es donde nosotros generamos ese handshake. Luego, ese handshake nos va a devolver un socket, que es un objeto que nos expone a básicamente el servidor. Y luego, con esta funcionalidad de on, es que nos empezamos a suscribir a eventos. Entonces, por ejemplo, está el evento de message. Aquí, si se fijan, la respuesta del servidor, o lo que recibe el input del servidor,
al trillar ese mensaje, es un texto, que ahí es donde va a empezar a entrar un poquito más la siguiente solución que tenemos para poder agregarle funcionalidad a lo que es WebSockets, que es donde entra Socket.io. Entonces, Socket.io básicamente también facilita la comunicación en tiempo real. Se usa bastante en el mundo de JavaScript y de TypeScript. Y nos permite agregarle funcionalidad como especificar eventos y poder tener inputs más complejos que un simple texto, ¿verdad? Nos permite mandar data que se pueda serializar y deserializar, y él nos hace el favor de hacer todo ese proceso. Dale. Ahora, Socket.io versus WebSocket básicamente tiene estas tres ventajas sobre solo usar WebSockets. Es más fácil usar Socket.io, bastante más fácil, un montón de la configuración ya está hecha. Básicamente, una vez creamos el evento de connection, ya está todo hecho. Es compatible y es más fácil de testear también. En esos extras hay bastantes recursos en línea para poder testear nuestros eventos. Hay uno, se me escapa el nombre, creo que se llama Socket.io Tester. Es buenísimo. Y pues básicamente esa va a ser la solución que vamos a estar buscando hoy para poder hacer una aplicación que nos devuelva información en real time. Entonces ahora, de vuelta con Elías. Yo les voy a hablar un poco de lo que es React Native y agregando un poco a lo que mencionó Darwin, una de las razones por las que utilizamos Socket.io es que a medida que ha pasado el tiempo, ellos han creado un ecosistema bastante compatible. ¿Se me escucha? Ok. Han creado un ecosistema bastante compatible en el sentido de que han integrado sus servicios mediante, tienen adaptadores para conectarse a base de datos y escuchar eventos directamente a la base de datos y emitirlos a clientes o directamente al server, etcétera. Y es una de las razones por las que lo utilizamos, por lo que elegimos, por lo que lo elegimos en lugar de simplemente los vanilla WebSocket. Okay. Ahora, ¿qué es React Native? React Native es un framework bastante popular, más que todo en el desarrollo de aplicaciones móviles. También se puede utilizar para la web, pero es mucho más famoso por el hecho de que se puede construir aplicaciones móviles. La ventaja de utilizar React Native directamente a hacer las aplicaciones nativas es que tienes una sola base de código hecha en JavaScript o TypeScript y solo es una sola base de código que tienes que mantener. No tienes que React Native de cierta forma, bueno, no de cierta forma, lo que hace es que crea un proyecto en Android y también en iOS, y utilizando lo que es el bridge, se conecta a la parte nativa y ustedes pueden crear botones, pueden crear vistas, etc. Entonces, es lo que vamos a estar viendo, lo que les mencionaba, de que es para algunas empresas mucho más rentable porque solo tienes como una base de código en JavaScript o TypeScript, y vamos a utilizar para este caso, vamos a utilizar Expo. ¿Qué es Expo? Expo es un marco de trabajo para poder crear aplicaciones universales, Android, iOS, web, etc. ¿Por qué utilizamos Expo en lugar de solo utilizar lo que es React Native puro? Una de las razones es porque con las últimas versiones que han venido de React Native, muchos equipos se han dado cuenta de que mantener proyectos solamente con React Native es un poco difícil, porque si quieres acceder a cosas como, digamos, la cámara, el Wi-Fi, tienes que instalar todos estos packages de diferentes contribuidores que a veces son muy incompatibles entre ellos. Entonces, lo que ha hecho Expo es que Expo ha creado todo un marco de trabajo en donde ellos tienen packages para utilizar la cámara, packages para utilizar Bluetooth, package para utilizar el Wi-Fi, package para utilizar, no sé, la geolocation, miles de cosas. Entonces, el equipo de Expo mantiene cada una de estas pequeñas dependencias y así mismo han creado un marco de trabajo bastante robusto como para mandar o poder crear aplicaciones listas para producción. Entonces, dicho eso, podemos decir, en la siguiente slide que propuse, que Expo ya es production ready. Incluso si ustedes se van a la documentación de React Native de hoy en día, lo que ellos recomiendan es crear un proyecto en Expo, y si la solución de Expo, el marco de trabajo de Expo, no tiene la solución que ustedes quieren crear, entonces ahí sí utilizan React Native. Entonces vamos a ver ahora un pequeño
vamos a ver unas pequeñas implementaciones muy básicas del código. Entonces, vamos a hacer un follow con Darwin, que sería como, que nos va a explicar un poco el código, y después vamos a verlo en la implementación que nosotros hicimos. Gracias. Bueno, en este caso montamos un servidor usando un paquete que se llama Express. Ese podría ser un tema aparte, pero básicamente lo que nos ayuda es montar un HTTP server. Y básicamente ese server es el que vamos a utilizar para poder montar nuestro servicio de Socket.io. Si se fijan, es bien sencillo montar. Esto es más que suficiente para poder montar un servicio de mensajería donde tal vez solo se tiene un room. Entonces básicamente nos conectamos al socket usando el evento de connection. Eso nos devuelve un socket. Ese evento de connection siempre, el parámetro que se pasa al callback, que es el socket como tal. Dentro de ese socket ya tiene información del cliente. Por ejemplo, le asigna un ID y se pueden ver otra metadata del cliente, ¿verdad? Entonces básicamente lo llamamos el ID de ese cliente. Luego dejamos un evento para message. Entonces ahora el servidor va a quedar escuchando a ese evento de message. Digamos que mandamos una data, esa data se recibe, se maneja, en este caso solo estamos logueando, y luego se emite de regreso a un evento que también se llama message. El socket va a emitir ese mensaje, el servidor tiene su propio evento de message, pero Socket.io es suficientemente inteligente para saber que no tiene que mandar ese mensaje de regreso al servidor, porque si no vamos a quedar en un loop infinito, sino que simplemente se lo va a mandar a la persona conectada a ese socket, básicamente. Entonces, este mensaje se le emite al socket en específico y luego, básicamente eso es todo. Se manda el mensaje y luego cuando alguien se desconecta, ya sea cierra la aplicación, tal vez tenemos un botón en la aplicación para trillar ese disconnect, pues se trilla esta acción y ese objeto de socket básicamente se elimina, se destruye. Y luego solo nos quedamos escuchando en el puerto 4000 para poder correr el servidor. Y eso es básicamente una implementación. A partir de ahí se pueden agregar muchas cosas. Podemos, por ejemplo, si queremos setear un nombre para la persona, si queremos estar escuchando si alguien se unió al room en el que estoy, si alguien creó un room, si alguien comentó en algo, etc. Eso. Ya. Entonces, yo le voy a hablar un poco de la implementación más básica que hicimos para React Native. Normalmente no es más que esto, que primero vamos a manejar en un estado lo que sería el socket, luego utilizamos un useEffects Independencies. ¿Qué significa esto? Que esto va a ser cuando se cargue el componente o la vista o lo que sea por primera vez. Entonces instanciamos una, valga redundancia, una nueva instancia de Socket.io o del socket, y luego seteamos el socket dentro del estado que creamos y manejamos el cleanup para que si cuando el componente se desmonte, automáticamente nos desconecte del socket para no crear memory leaks. Entonces, sí. Entonces vayamos un poco ahora a ver la aplicación que hicimos. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, actualizar esto para que veamos los logs del server que tenemos publicado. Veamos un poco a ver la aplicación. Entonces, ¿está cargando? Ok, perfecto. Entonces, en este caso, para este demo vamos a ver múltiples cosas. Primero, estamos corriendo la aplicación en un emulador y asimismo vamos a ver la parte del server o los logs del server que está desplegado en DigitalOcean. Entonces, primero nos vamos a conectar con el emulador y vamos a ponerle un nombre. En este caso, vamos a entrar al room número 1. Este room ya anteriormente antes de esta presentación, hicimos un pequeño demo. Entonces, me voy a conectar con mi teléfono, que tengo otra instancia de la aplicación ejecutándose, y voy a tratar de enviar un mensaje y ver si lo podemos ver. Como pueden ver, voy a enviar el mensaje en mi teléfono y lo que ha pasado, bueno, también Darwin se va a unir al room y nos va a mandar un par de mensajes. Entonces, lo que acaba de pasar es que desde el cliente que tenemos
prácticamente nuestra aplicación móvil, lo que hizo fue conectarse a nuestro servidor de WebSockets que tenemos desplegado en DigitalOcean. Como pueden ver, ahí me conecté como Elías y me conecté como Juan en mi teléfono. Y lo que hice fue que me uní a todos los rooms y una vez ya unido en esas rooms, lo que hice fue empezar a mandar mensajes. Entonces, de la lógica, que ya vamos a ver un poco más el código, es que cuando se conecta el socket, automáticamente nos suscribimos a todas las rooms. Las rooms, si es algo que proporciona Socket.io a diferencia de Vanilla WebSocket, es que tú puedes segmentar, por así decirlo, las conexiones o los usuarios que tienes. Es decir, puedo decir que, por ejemplo, podemos crear una room para todas las personas que están aquí presencial y podemos crear una room para todas las personas que están, digamos, online. Y de esa manera, si queremos mandar mensajes a solo los que están presencial, solo apuntamos a esa room en específico. Es una de las ventajas que tiene WebSocket, que permite crear esos namespaces, si no mal recuerdo, ese es el término que ellos utilizan, y pueden segmentar sus usuarios, sus conexiones. Y es bastante útil, porque en Vanilla WebSockets es un proceso que hay que hacer muy a pie, sí. Pero lo bueno de esto que da yo que ya provee como estas features que son mucho más fáciles de implementar, porque ya vienen directamente en el core. Entonces, pues sí, ese sería el demo. Entonces, no sé, Darwin, si querés unirte al room. Ahorita, man. Al room 1. Y ahí acaba de mandar un mensaje de Darwin. Ahora, si nos movemos de room, digamos, al room número 3, y yo me conecto aquí al room número 3, no he mandado ningún mensaje del emulador, entonces me voy a mandar un mensaje como acá, que sería testing. Como pueden ver, entonces está como segmentada esa parte de las conexiones. Y es una de las muchas extensiones, como lo mencionamos, que Socket.io provee. Y sí, si quieren entonces, solo veamos un poco de la implementación. Solo veamos un poco de la implementación del lado del server. Entonces, vamos a ver un poco. Voy a hacer pequeñito esto. Entonces creo que ahí está bien. Sí. Ah, ¿alguien se quiere unir? Ah, qué extraño. Okay, entonces, ahora los dejo con Darwin nuevamente, que les va a hablar un poco de nuestra implementación en esta. Vamos a pasar para allá, Sí. Ok. Los primeros dos eventos que se fijan son los base, conexión y desconectarnos. Luego, el ejemplo que les decía de setup a name. Entonces, básicamente emitimos este evento para poder... Okay. Bueno, como les mencionaba, el setup name, básicamente ahí es un evento al que el servidor se suscribe para poder traquear ese usuario en base al ID que les asigna Socket.io. Entonces, si se fijan, los usuarios de momento se están guardando en memoria. Usualmente esto es una conexión a la base de datos y guardamos esas cosas en la base de datos y básicamente solo es un map de un string a un string donde guardamos un ID único y a ese le relacionamos el nombre que la persona puso en la aplicación. Guardamos ese setup name, luego tenemos el evento de join room. Tenemos 5 rooms estáticos, sin embargo, podríamos tener la funcionalidad de crear rooms, básicamente, por ejemplo, en la aplicación de Discord, donde creamos channels, donde creamos servers como tal. Básicamente lo que estamos creando son rooms. Si se fijan, Socket tiene esta funcionalidad que se llama join. Eso automáticamente crea un room bajo el ID arbitrario que yo decidí darle. Eso nos da esta muy buena funcionalidad que es io.to. Esto lo que va a generar es que, si se acuerdan, lo que les dije es que cuando usamos la instancia de Socket y le emitimos, solo le estamos mandando algo a ese Socket en específico, que es el cliente como tal. Si Elías es cliente 1 y yo soy cliente 2, entonces mi socket solo me va a emitir a mí, el socket de Elías solo le va a emitir a Elías. Pero si Elías y yo estamos en el mismo room para poder mandarnos la misma cosa a ambos al mismo tiempo, básicamente usamos esta funcionalidad, donde decimos a dónde lo queremos mandar y le decimos el ID. El ID lo elegimos nosotros y join básicamente crea el room si no existe.
Leave room, pues tiene la funcionalidad de leave. Entonces lo que hace es sacar ese socket de que deje de escuchar a ese room básicamente. Y le decimos a todo el mundo, hey, este usuario se fue. En caso de que en alguna parte de nuestro UI nosotros desplegamos qué usuarios están en el canal. Y así también tenemos un feed en vivo de quiénes están conectados básicamente. Luego tenemos el send message, que es el core de esta aplicación. Entonces básicamente ahí lo que esperamos en el input, y si se fijan no es un texto, es un objeto. Entonces ahí mandamos un message y mandamos un room ID. Entonces, ¿a dónde lo vamos a mandar y qué vamos a mandar? Básicamente aquí creamos el objeto, lo guardamos en el, también este es en memoria. Básicamente en el room se guarda qué usuarios están en ese room y qué messages se han mandado. Y básicamente esos son todos los eventos que ocupamos para esto. ¿Qué otros eventos podríamos hacer acá? ¿O qué next steps podría tener este servidor? Actualizar mensajes. Nos ha pasado 1000 veces que mandamos algo y se nos va un typo o algo peor. ¿Qué otra cosa? Aplicar una base de datos. Aplicar caching. Entre otras 1000 cosas que podría tener esta aplicación. Y básicamente todo eso está montado dentro de un servidor de HTTP. Y si se fijan, creo que tenemos endpoints. Este también tiene HTTP normal, tiene endpoints normales, por así decirlo. Entonces, básicamente cuando entramos a un room, nosotros vamos a saber de los mensajes que han mandado hasta ese punto, por así decirlo, hasta el punto o a partir del punto donde yo me uní. Entonces, cuando yo entro, básicamente lo que hizo en el cliente es llamar este endpoint, que lo que hace es mandar toda la información del room. Esta información incluye qué usuarios se han unido hasta ese punto y qué mensajes se han mandado. Y como no estamos ordenando ni nada, básicamente el orden de los mensajes va a ser según lo mandemos. Entonces, eso hace que se vea clean el orden de los mensajes. A veces eso es bien complicado cuando estamos haciendo sorting por created add, a veces usamos el updated add, a veces ahí metemos bugs. Pero sí, aquí la sencillez está en nuestro lado para que todo salga en orden. Y ahí está, por ejemplo, lo que les mencionaba 404, si ese room no existe, porque solo tenemos 5 rooms, si alguien manda el número 6, pues no se va a encontrar nada. Y reset, básicamente para resetear los rooms, que se pierda toda la información que hay hasta ese punto. Y eso. Del lado del cliente. Entonces, veamos si quieren hacer. Entonces, para la implementación del cliente, lo que utilizamos primero fue un use context para poder acceder al socket o la instancia del socket desde diferentes partes. Asimismo, utilizamos un custom hook donde construimos toda nuestra lógica relacionada al socket, como registrar listeners, el método de cómo nos conectamos, qué pasa ahí nos conectamos. Asimismo, manejamos un estado is connected, que ese lo utilizamos a través del evento onConnect y el disconnect. Y a partir de ahí solo seteamos true o false ese estado. Y de igual forma, finalmente nos conectamos. Para este caso, utilicé lo que es el AutoConnect para que no se conectara automáticamente, porque algo que noté es que a veces se conectaba mucho antes de que estos eventos se dispararan, los disparar aquí. Entonces, para eso lo que hice fue desactivarlo y conectarme a mano al final. Son cositas que a veces pueden salir. Entonces, y finalmente, en el componente runList, solo hacemos una pequeña validación de que si no estoy conectado al socket, me inicia la conexión para evitar crear múltiples instancias de lo mismo. Entonces, sí, eso sería todo. Y una vez conectado, hay otro UseEffect que lo que hace es que se une a todas las rooms y a partir de ahí es notificado de todos los cambios. De igual forma, es mucho más extensible. Yo podría conectarme dinámicamente hasta que entre a la room y cuando salga de la room puedo desconectarme. Es decir, es bastante extensible, es bastante customizable en el sentido de que esto es solo una pequeña parte. Imagínense si ustedes tuvieran como efectos colaterales de mandar un correo, enviar un mensaje, conectarse con una API.
independientemente de los eventos que pasen. Es como un buen punto inicial para empezar a construir muchas cosas. Sí. Otra cosa también aquí que vale la pena mencionar es que si se fijan hay nombres en específicos que están reservados. Entonces, del lado del servidor, connection sería una palabra reservada, pero del lado del cliente, la palabra reservada sería connect. Entonces, hay que tener en mente eso, porque a veces hace sentido usar esas palabras reservadas como para nombres de eventos. Entonces, un detalle a tener en mente. Sí, sí. Y finalmente, simplemente, cada vez que recibimos un mensaje, lo que hacemos es que lo mandamos a, no me recuerdo, es aquí, a un slice que estamos utilizando Sustam para poder mantener el estado global de la aplicación. Entonces, simplemente lo que hicimos fue, de los listeners que tenemos cada vez que llega un mensaje, lo que hacemos es que lo mandamos directamente al estado y ahí la aplicación se encarga del resto. Simplemente nos suscribimos al estado y estamos trayendo los mensajes. Entonces, sí, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Yo tengo una pregunta. Perdón. Bueno, yo tengo una pregunta. Digamos que decido escalar mi aplicación, mi servidor en básicamente dockerizarlo, crear imágenes con ese servidor. Existe un pequeño problema con los WebSockets y con dockerizar la aplicación, que es básicamente que surge la necesidad de utilizar un backplane. Sí. Con SignalR se utiliza lo que es Redis. Socket.io tiene alguna solución desarrollada por ellos mismos o siempre surge la necesidad de utilizar Redis. Hay ciertas configuraciones que puedes utilizar en Socket.io para poder hacer que tu aplicación se escale. Si más bien es una de las cosas que están en el eslogan cuando entras a la página, que dice que puedes escalar tu servidor de Socket sin ningún problema. Entonces solo si hay unas configuraciones ahí, que es cuando lo conectas. Si no me recuerdo, es como generar un ID que sea el mismo, de forma de que no se autorrepliquen todo. Y con esa manera la solución. Ok, perfecto. Entonces, bien integrado ya en la... Es bien integrado. Ok. Sí. Como les mencionaba, es un package bastante robusto para poder construir aplicaciones en real time o simplemente hacer side effects. Sí. ¿Alguien más en línea? Ok, ok. Gracias, Luis. Ok, sí veo. Ah, no lo escuchamos, perdón. Que le escriba. No puede hablar, la tiene que escribir. Escribirlo, Luis. Porque el output del audio es... Sí, es nuestro. Bueno, igual podemos compartir la forma en la que nos contacten para que nos hagan cualquier pregunta. Sí. Y el repositorio está público, ahí lo vamos a compartir también. También lo para vamos que a compartir. tengan acceso al código. Quien esté levantando la mano, Nelson, porfa, escribí la pregunta en el chat, porfa. No los escuchamos, ¿verdad? En general. Ok. Entonces, no hay preguntas ni en el Q&A. Ah, sí. Nada, tírala. Basado en los casos de uso, si yo quisiera hacer una aplicación, por ejemplo, industrial o de IoT, ¿puedo seguir usando Socket.io o me puedo pasar a MQTT? Para esos casos, sí te recomendaría que es mucho más recomendable MQTT porque es un protocolo más ligero. Entonces, te da ciertas ventajas utilizar eso y utilizar el broker que utilizan en medio para poder mandarlo a través de topics. Para ese tipo de casos es mucho mejor MQTT porque lo mandas a dispositivos IoT, que son hasta cierto punto que requieren menos latencia. Y para ese caso en específico es mucho mejor con un broker y bajo ese protocolo. Sí. Okay. Basado en eso, ¿Socket.io es TCP o UDP? Es TCP. TCP. Eso de mi parte, gracias. Muchas gracias a vos por tu pregunta. ¿Ah? Esa.
Está Perdón, escribiendo, dale. Luis. Perdón. Está typing. Dice, es authentication la pregunta, dice, ¿cómo se autentica mediante JWT? Debe haber una manera, pero me gustaría tener una idea de cómo. Pues el token siempre se puede proveer por medio del input y siempre se puede tener procesos de validación. Igual creo que Sacra tiene middlewares, ¿verdad? Sí. Sacra tiene middlewares, entonces se puede hacer pre-processing antes de llegar al evento como tal. Ya sea de forma general o más contenida en ciertos eventos en específico. Si usas algo como Nest.js, que fue un caso de uso que tuvimos con un proyecto, que teníamos como autenticación de JSON Web Token utilizando Auth0. Entonces ocupábamos un servidor de igual forma de WebSocket para hacer notificaciones. Entonces lo que hicimos fue directamente si no mal recuerdo, es el adapter de Socket.io, pusimos la strategy de JSON Web Token. Como era, al final estamos utilizando Express y Passport para validar el token, lo que hicimos fue inyectar la strategy y ahí puedes hacer las 1001 validaciones que quieras. De igual forma, hay paquetes que ya lo hacen directamente para Socket.io y solo les pasas lo que sería el secret y más metadata que necesitas en el token. Agradecemos realmente nuevamente el espacio a la empresa y de igual agradecemos nuevamente el espacio a la empresa y de igual a cada uno de ustedes por hacer tiempo en su agenda para poder apoyar esta iniciativa. Y muchas gracias a ustedes. Sí.